Buenas noches. Hoy un jueves más y un encuentro mágico más. Esta noche súper interesante porque vamos a tocar algo que nos toca directamente a todos. Todo el mundo, todos nosotros trabajamos, tenemos un trabajo, trabajamos con una empresa, con otra. Unos trabajamos libremente, pero también conectamos con empresas y todos estamos en ese camino de cambio, en ese proceso de evolución. Y qué bueno sería que también donde trabajamos, que pasamos tantas horas, pudiéramos tener esa ayuda en nuestra evolución. Pues de esto nos va a hablar esta noche Begoña Castillo, alguien que se ha preocupado por eso, por saber y encontrar una forma diferente de empresa, de organización, y que tiene un nombre, que se llama Organización TEAM. Con nosotros esta noche Begoña Castillo. Buenas noches, Begoña. Hola, buenas noches, Ana María. Buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado y por este espacio, y gracias a todos los que están con nosotras. No sé cuántos son o dónde puedo conectar con la gente que nos ve, o no sé si lo puedo Yo hacer. sí que los veo, en este momento son 6 personas que están con nosotros. Si te conectas a Facebook o te conectaras a YouTube, pero solo tienes un poquito... Lo tengo difícil, pero bueno, si tú me vas diciendo para que, aunque sea sin verlos, pues pueda conectar con ellos, ¿no? Sí, además nos irán haciendo preguntas. Si nos van haciendo preguntas, las iremos colgando para que vayas interaccionando con ellos. Pero es importante, ¿no? Es muy importante, creo, esas 8 horas que tenemos que pasar trabajando y que en cierta manera mucha gente piensa y siente que está perdiendo el tiempo. Para empezar, nombras como el tiempo, ¿no? En las organizaciones TIL, por ejemplo, no se concibe, ¿no?, que el trabajo tenga que controlarse por horas, por tiempo, aunque la ley así nos obliga a hacerlo. O sea, las leyes en realidad están absolutamente vinculadas al viejo paradigma, ¿no?, de un horario en el que el empresario es el negrero, ¿no? El negrero que se aprovecha del empleado. El empleado ve al empresario como un enemigo, y todo ese paradigma que procede de la Edad Media, ¿no?, en el cual sí que se actuaba, ¿no?, con esa superioridad, y sigue siendo así, ¿no? Pero en realidad este tipo de empresas que estamos apareciendo distintas, tampoco tenemos un marco que nos apoye, un marco legal, digo, ¿no? Entonces, dicho esto, en las TIL no se trabaja por horario, se trabaja por proyectos, o se trabaja por implicación o por resultados, ¿no? Entonces, es una forma, hoy en día, 2023, mucho más lógica, ¿no? Que tú te impliques allí donde tú quieres o donde tú tienes tu talento y donde a ti te nace, y distribuyas el tiempo en ese proyecto libremente, como a ti te nazca, ¿no? Explícanos un poquito qué es las organizaciones TIL, qué significa TIL y qué, todo esto que nos estás explicando, ¿dónde se coloca? Sí, TIL es una palabra en inglés que es un color. Es un
como un verde azulado, ¿no? Se parece un poco... sí, podríamos decir, sí, exacto, un color turquesa de un tono determinado, ¿no? ¿Y por qué un color? Porque procede de un estudio, de un desarrollo que se llama Spiral Dynamics y que procede de unos señores, el primero de ellos fue Clay Graves, más o menos en los años 60 o 70, que este señor empieza a observar que las organizaciones van evolucionando su forma de estructurarse en base a la evolución de la conciencia del ser humano. Él comienza a observar esta alineación, esta lógica, y ahí comienzan un desarrollo junto a unos alumnos suyos. Ken Wilber más tarde también estuvo implicado en esta investigación y entonces determinan unos tipos de organización que por colores. Entonces, antes que el TIL, que es la que hoy nos ocupa y es la organización más evolutiva que existe hoy en día, porque es una cultura basada en la conciencia, luego iremos hablando más sobre esto, la inmediatamente anterior es la cultura verde. Esta cultura es la que nace posteriormente a la revolución industrial, nace como respuesta a una forma de organizarse muy piramidal, muy autoritaria, y nace como contrapartida, ¿no? Entonces la cultura verde nos habla de una armonía del equipo, de una forma muy paritaria de conformarse, valora el tipo de relaciones, la cohesión, valora tímidamente, pero comienza a valorar las emociones. Inmediatamente antes de la cultura verde nace la naranja, que actualmente sigue estando vigente en el 90% de las organizaciones. Son organigramas jerárquicos, meritocracia, es decir, vales lo que rentabilizas, son organizaciones orientadas a los números y a los resultados, ¿no? Y básicamente muchas veces miran a los empleados como máquinas, ¿no? Como resultados. Sí. Inmediatamente antes, podría dar años y demás, pero solo doy una pincelada para que se entienda este recorrido. Inmediatamente antes nos encontramos con la cultura ámbar, que es la que aparece en la Edad Media y es mediante la cual todavía hoy se organizan pues las iglesias, el ejército, muchas escuelas. Es una conciencia que determina lo que está bien y está mal, es decir, hay un camino correcto y uno incorrecto, ¿sí? Hay un sí y un no, hay un bien o mal. Si lo haces bien, no te ocurre nada, es lo que tienes que hacer, y si lo haces mal, se te castiga, ¿no? Es el paradigma premio-castigo que desarrolla, como te digo, Edad Media, ese tipo de organización. Y anteriormente a esa nos encontramos con la organización roja, que ya sería la tribu, sería el jefe autoritario, el que si no haces lo que te digo, te castigo, la cultura del miedo. Esta es más primitiva, ya su metáfora es la manada de lobos, o sea, viene ya de las manadas de mamíferos, pero sigue actualmente vigente. Podemos ver las bandas callejeras, las mafias e incluso algunas empresas hoy en día tienen toques rojos, ¿no? Entonces tenemos todos esos colores que determinan estados de conciencia. El rojo, el ámbar, naranja, verde y til. Til aparece en el 2008. En muchas personas en el mundo sentimos este despertar y que se ha manifestado en miles de áreas, en una de ellas la profesional. Y aunque hay un pequeño todavía número de empresas que están aplicando esta conciencia y estamos en investigación y actualización constante en ella, sí que hay un número creciente de personas que están despertando y despertando dentro de las empresas, ¿no? Y entonces, las organizaciones TIL, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se organizan? Mira, el concepto TIL aparece en el año 2015, cuando un señor, Frédéric Laloux, tiene este despertar, que yo también tuve en el 2008,
Pero bueno, pues yo, pues mujer anónima y rubia, aunque hice una presentación en Collserola sobre esto, pues la verdad tuve muy poco éxito, ¿no? Porque en realidad, bueno, ha sido también una de las premisas de mi vida, ¿no? He sido siempre como una anticipada a mi tiempo, demasiado anticipada, y eso no lo digo como un chollo, porque siempre me ha resultado como eso, ¿no? Como encontrarme con un mensaje que en general no era recogible, ¿no? En el 2015, la LU, que tiene este despertar, publica un libro que para mí es como un oasis en el desierto, en el que presenta la STIL. Él tiene este despertar y va por el mundo buscando empresas que apliquen esta cultura consciente. Y encuentra a 9 empresas en el mundo que, sin conocerse entre ellas, están aplicando un modelo bastante similar. Esto es un hallazgo impresionante, porque esto es lo que realmente nos confirma que se trata de una evolución de la conciencia. No hay una metodología, no hay un gurú que venga a explicar cómo hacerlo. ¿Y qué encuentra la luz? Pues que estas empresas se mueven con 3 principios básicos. ¿Sí? Un principio es el propósito evolutivo. Tienen todas las empresas TIL un propósito evolutivo bien trabajado, es decir, un para qué que va más allá del resultado económico. Aunque obviamente si es una empresa el resultado económico va a tener que estar, porque si no, no va a ser sostenible. Claro. Pero en las empresas TIL el resultado económico se entiende como la gasolina del coche, ¿no? El propósito del coche no es tener gasolina. El propósito del coche es llevarte a lugares hermosos, es hacerte la vida más fácil, es transportar a la gente que quieres, es vivir cosas distintas, ¿no? El propósito no es la gasolina, pero sin gasolina el coche no funciona, ¿no? Esta sería la analogía de las empresas TIL. Primero, este propósito evolutivo bien trabajado. Segundo principio, la autogestión. Antes se decía, es decir, se parte de la confianza 100%. Se parte es decir, cuando una persona entra en una organización TIL, tiene concedido el 100% de la confianza. Lo único que puede es perderla, ¿no? Que eso también puede ocurrir, que la persona no sepa qué hacer con esa autonomía, ¿no? Se da una autogestión en la que se facilita, ¿no? un recorrido, pero la persona puede decidir cómo trabaja, tomar decisiones sobre su propio ámbito de trabajo. Y bueno, la autogestión es un tema muy amplio que requiere metodología, que requiere reglas del juego. Es decir, las TIL no son hippies, en absoluto. Son maduras, son conscientes. Entonces, en estas jerarquías de conciencia, las reglas están claras y la autenticidad es un valor importante, ¿no? Y el tercer principio, y muy fundamental, es el liderazgo consciente. Estas organizaciones deben tener un líder que le da valor a aumentar, a ser más consciente, ¿no? Le da valor a crecer como persona y como profesional. Y entonces son líderes que facilitan también ese crecimiento de la conciencia personal y profesional entre sus empleados, ¿no? Es un tema, es decir, esto de las... Y se mueven, es decir, por eso que tienen liderazgos, no son empresas planas como las verdes, ¿no? Las verdes se apostó por empresas completamente planas. ¿Y qué es lo que vemos que ha sucedido en ejemplos verdes, ¿no? Que hay una desorganización inasumible, muchas veces las decisiones son muy largas, para tomar decisiones se tienen procesos muy largos, como en las cooperativas, en algunas asociaciones. Un ejemplo que siempre pongo de organización verde muy claro es el movimiento 15M, ¿no? Que partió de un propósito evolutivo muy, muy elevado, ¿no? Un montón de personas heterogéneas se pusieron de acuerdo para responder, ¿no? Ante algo que sigue siendo inaceptable, ¿no? Que es cómo nos trata la administración pública y los sistemas, ¿no? Pero eso se convierte en un partido político que hoy en día es un auténtico Frankenstein. Se ha convertido en como 20 subpartidos políticos, ¿no?
¿Por qué? Porque si cada uno tiene su opinión y tienen que ponerse todos de acuerdo y nadie tiene herramientas para entender que la decisión tiene que ser inclusiva, pues al final el ego gana y cada uno Exacto. se va a su silo, ¿no? Entonces, en la STIL se implementa el conocimiento del ego, se sabe cómo funciona el ego, se pone conciencia en eso y las decisiones se toman siempre con la premisa por el bien mayor de todas las partes, ¿no? Ujú. Es, son organizaciones hechas desde la parte adulta, no Exacto. desde la parte niño ni desde la parte padre, ¿no? Sino desde la parte adulta. Con lo cual, claro, para poder llegar a una organización TIL hay unos requisitos, al menos de trabajo previo. Sí, sí, Ana María, muy, muy bien visto eso. Sí, una de las dificultades, ¿no?, que tienen las organizaciones TIL precisamente es la captación, ¿no?, de personas, o sea, los procesos de selección, captar a personas que tengan un estado de conciencia propio, suficiente como para entrar en este tipo de relación, ¿no? Porque es cierto que, aunque somos unos cuantos, pero todavía seguimos siendo minoría los que valoramos, ¿no?, el expandir nuestra autoconciencia, trabajamos en ello y le damos importancia, somos cada vez más, pero todavía minoría, ¿no? Entonces, esta es una de las dificultades. Si bien en una organización TIL tampoco hace falta que todos tengan un grado de conciencia alto, es decir, pero los que tengan puestos de liderazgo, por ejemplo, o lugares relevantes de la empresa, sí tienen que no solo entender que en las TIL se entiende, fíjate que la analogía de las TIL es una célula. ¿Mm? En la STIL se entiende algo que yo lo divulgo, para mí es muy hermoso y muy importante entender. Una organización es un ecosistema vivo, que va Sí, más allá de tú si eres la fundadora, de tus empleados que trabajan internamente. Fíjate que va hacia tus clientes, va hacia los proveedores, genera economía, esa economía, si está en un banco, se está moviendo cuando tú estás durmiendo. Si tú expandes conciencia a través del producto que sea, a través del servicio que sea, eso va a expandir también hacia las familias de tus empleados, familias de tus clientes, familias de tus proveedores. La organización va a interactuar con el mundo, con el planeta de manera coherente, porque la conciencia te impide un grado de incoherencia. Es decir, si tuviéramos un grado de conciencia mínimo, Ana María, mínimo, y tú lo sabes perfectamente, es imposible contaminar un río con un producto que tú hagas en tu organización. Es imposible. No vas a poder. Por eso exacto. está ahí toda mi fuerza y todo mi propósito en divulgar esto, ¿no? Porque me parece que, es decir, no vamos a conseguirlo desde las grandes administraciones públicas, no vamos a conseguir desde ahí realmente la evolución que estamos necesitando como especie, ¿no? La vamos a conseguir desde la base y las empresas serían un trampolín para conseguirlo muy impresionante y ágil, ¿no? Porque en la empresa se pueden hacer cosas Sí. muy impresionantes sin que nadie te las impida, ¿no? Mm. Eh, Estuve escuchando a Frederic y él también comentaba que hasta los mismos trabajadores en un momento dado, en una organización TIL, hablan del propio sueldo. Ellos mismos se valoran, les valora el equipo. O sea, el empleado es un valor más allá de lo que tú decías antes, de lo que te está dando de riqueza o de dinero, ¿no? Uh-huh. Sí, la innovación económica en la STIL está todo por hacer. Yo le llamo innovación económica y con las empresas que estamos explorando esto, de verdad que es algo absolutamente fascinante, porque para empezar, la conciencia, ¿no?, el estado de conciencia que tú tienes
te lleva a entender el dinero cada vez de forma diferente, ¿no? Claro. De una forma más evolucionada. Entonces, ahí se entran en dinámicas muy creativas y muy participativas. Si bien también te digo que mis clientes, por ejemplo, esto siempre lo advierto, el tema económico yo recomiendo tratarlo cuando la organización ha caminado un poco, ¿no? Y está madura como para tratarlo, porque tú sabes que el dinero, ahora mismo para nosotros el dinero tiene que ver con la supervivencia directa. El Sí. dinero es lo que me brinda poder comer, el cobijo, el no enfermar, ¿no? El poderme abrigar. El dinero nos conecta con una parte de nuestra neurología, con el cerebro límbico, el más... no es el límbico, siempre me confundo. Reptiliano. ¿Perdón? Reptiliano. Exacto, perdón, sí, exacto. Nos conecta con ese cerebro reptiliano de la pura supervivencia. Entonces, hay que tener cuidado a la hora, es decir, imagínate lo que se mueve en esas evaluaciones de desempeño de las multinacionales, cuando una vez al año te llaman y te dicen lo que te van a dar o no. Nadie es consciente de esto, ¿no? En la STIL proponemos ser conscientes de lo que se mueve cuando hablamos de dinero y, por tanto, cada uno, es decir, cuando llegan un estadio más avanzado de la TIL, sí, el propio empleado es el que determina, o sea, es el que hace una petición, por ejemplo, de aumento de sueldo. Es quien lo argumenta, el por qué, por ejemplo, una de las fórmulas, por qué cree que debería tener un aumento de sueldo. Sus propios compañeros lo valoran, eso se argumenta, se negocia. Cada organización TIL tiene una arquitectura, las que llegan a este punto que te digo, si fuera, yo lo pongo para que os hagáis una idea, si hay ocho áreas, ¿no? En las que comenzar una evolución cultural TIL en una organización, yo pongo el tema económico en el punto número 6. Es decir, que antes tenemos que tener clara la cultura, el propósito, los códigos de equipo, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, ¿sí? Y cuando todo eso veamos que está estable y que nos va bien, entonces entremos en el tema económico. ¿Por qué? Porque conozco organizaciones que se han precipitado y han terminado todos muy mal, porque nos despierta ese instinto de supervivencia y vamos a degüello, ¿no? Entonces, cada organización TIL que conozco que está desarrollando un sistema económico innovativo TIL es diferente. Por ejemplo, conozco una en Barcelona que han determinado como que entre la máxima dirección, incluidos propietarios, y el mínimo que trabaja en la organización, hay un máximo de diferencia, del cual no se puede pasar, ¿no? Hay como 3 o 4 veces más, es decir, el que más cobra no puede cobrar 100 veces más, como pasa en una multinacional, que el que menos cobra, sino hay un baremo. En ese baremo hay como unas condiciones y cada persona sabe y además puede acceder, es decir, en esa organización en concreto tú puedes levantar la mano. Cada año en esa organización todos los puestos, funciones y roles se hacen un reset. Cada 31 de diciembre se dedique, para que veáis la innovación y la creatividad de la STIL, se dedique a lo que se dedique. Uno es informático, el otro es diseñador, el otro es creativo, el otro es comercial. Cada 31 de diciembre se resetea y el 1 de enero cada uno puede decir si vuelve a su mismo rol o si quiere cambiar. ¿De acuerdo? Wow. Por ejemplo, entonces, hasta ahí puede llegar el nivel de autogestión y el nivel de creatividad y movimiento. Esto está pasando en Barcelona. Otra fórmula que nosotros estamos aplicando con bastante éxito para que veáis cómo la empresa puede ayudar a que tú seas más consciente también de tus puntos ciegos, por ejemplo, con el dinero, que todos los tenemos, ¿no? Hay un cuadrante de beneficios, ¿no? En el cual una vez, es decir, tú imagínate, la empresa factura, qué sé yo, 1.000 euros, ¿no? Vale, el 20% se resta para la estructura, ¿de acuerdo? Porque para la estructura siempre tiene un coste. Y el resto, el 80% restante,
Imagínate, son 800 euros y hay 3 personas implicadas en el proyecto. Bien, pues hay un cuadrante en el que cada cuadrante tiene una variable. Uno de los cuadrantes es partes iguales. Todos los que han participado en el proyecto, partes iguales. Y los otros 3 pueden ser tiempo invertido, responsabilidad, compromiso, atención al cliente. Pero lo interesante de esto es que cada uno pone su porcentaje, lo que él cree que merece, ¿no? Por lo que ha dado de ese proyecto. Madre Eso mía. lo hacen en individual. Y después nos juntamos y eso se contrasta. Y se mira si 2 creen que han puesto mucho, si no, si están de acuerdo. Fíjate que eso invita a aumentar tu conciencia, invita Claro, a confrontar con el otro por qué crees que merece eso, por qué crees que el otro no merece. También implica a una responsabilidad mayor con el dinero que genera la claro. organización, ¿no? La organización no viene a robarte, sino que todos repartimos lo que generamos de una manera lógica, ¿no? De una manera coherente es la palabra, ¿no? Entonces es muy interesante. Y en mi vivencia particular, en nuestra consultoría, que aplicamos este cuadrante, es muy interesante porque normalmente estamos de acuerdo, ¿eh? Ah, Hay muy poco margen de error. En nuestra consultoría hay un margen de error mínimo, mínimo, y que nos cuesta, no os exagero, 5 minutos ponernos de acuerdo. oh, muy bien. Claro, al final todo es vibración y se van uniendo personas con una vibración similar. Y más si hay tanta conciencia, al final los que no tienen esa vibración supongo que cogen otro camino, porque Sí, es evidente. sí, Una pregunta. Ya sabes que yo me dedico a las constelaciones familiares. sí, Entonces, es una herramienta que también se podría utilizar en las organizaciones TIL. sí, Porque sí. al hablar del dinero, lo que estamos hablando también es todo eso. El dinero representa a la madre, el éxito representa al padre, claro, todas estas cosas. Sí, de hecho existen las constelaciones organizacionales. Organizacionales, Sí, sí. existen. Yo las puse en práctica, sí, sí, y además conozco, no recuerdo ahora su nombre, pero hay un experto, es un señor de aquí catalán, ¿no? Que es un experto en esto y sé que se encierra con empresas en una masía un par de días, les cobra una fortuna, porque Sí. si eres mediático, pues, y hombre quizás también, no sé si cuenta o no, pero bueno, eh, eh, pues realmente, pero sobre todo si eres mediático, ¿no? Pues puedes pedir como eso, como 100 veces más que si no lo eres. Pero yo sé que ha obtenido muy buenos resultados. Sobre todo, ¿sabes dónde me parece interesante, Ana María? ¿Dónde? En empresas familiares, que tenemos un enorme porcentaje Sí, aquí en de Cataluña pymes, aquí en Cataluña, de pymes familiares, ahí las constelaciones pueden hacer muchísimo bien. Pero yo te comparto que las apliqué una vez, bueno, sí. de manera justo en el lugar de trabajo, no eran familia, pero había, bueno, siempre sí, en todas las empresas hay problemas bastante complejos, ¿eh? Mi trabajo es complejo por todas las variables con las que juega, ¿no? Personas, dinero, procesos, clientes, bueno, es fascinante pero complejo. Y hice una constelación familiar, organizacional, bueno, que para mí más o menos, en plan, dije, para mí, en plan era como, bueno, un poco medio juego, medio ver qué pasa. Y una persona tuvo una catarsis tremendísima en plena oficina y bien, antes de repetirlo, o sea, tendría que ser yo, con un cliente con bastante confianza o como preparado para eso, ¿no? Porque sabes que, es decir, hay tantas personas que tienen tantísima dificultad psicológica actualmente, ¿no? Y que están tan vulnerables, que llevan sosteniendo, ¿no?
un estado de ansiedad y de no comprensión y de sí mismas y con un montón de conflictos. Y en las empresas, a tus Se ve talleres, el claro, conflicto. claro, Es que estás más horas muchas veces que en casa. tal cual. Pero piensa que Entonces, cuando entramos en una empresa, es decir, a tus talleres viene gente o los que nos están escuchando ahora, pues son personas más o menos afines, ¿no? a este camino. Pero en las empresas nos encontramos con gente que nunca se ha interesado por ver un vídeo de ningún tipo. Entonces sí. nos encontramos con gente a veces bastante maltrecha o que están a punto de eso, ¿no? de quebrar. Entonces, de ahí que tengamos que, cuando entramos en una empresa como consultoría, entrar con precaución de que la intervención no lleve a la persona, ¿no? a una catarsis para la que no sabemos si está preparada, ¿no? Porque nos encontramos con gente de todo tipo. Estaba buscando el nombre del portugués que yo conocí y hice un taller con él, que es una persona encantadora. Pero no lo encuentro, por eso es que estaba mirando. Ujú. Claro, tú, Begoña, ¿cómo llegas hasta aquí? Porque has hecho todo un camino. Yo sé que te has trabajado como mucho, ¿no? Y cómo al final, desde el trabajo personal, llegas al trabajo con las empresas. ¿Cómo ha sido este Sí, caminar? sí. Ah, mira, yo desde pequeña, yo creo que esto del emprendimiento, o sea, del mundo de la empresa, finalmente he llegado a la conclusión que me viene un poco de mi padre, ¿no? Mi padre, su biografía es bastante dramática, ¿no? Se queda huérfano muy pequeñito, con un añito, dos. Tenía dos hermanos más, bueno, los reparten, ¿no? En una aldea muy pequeñita de Granada y a él le ponen a pastorar cabras con 5 años, ¿no? Pero a los 18 coge 100 pesetas, se va de la aldea, se va primero a Madrid, luego a Barcelona y ahí él siempre tuvo esa idea de emprendimiento, ¿no? La vida, yo vengo de esta familia muy humilde, ¿no? Pero él al final sí montó un pequeño negocio, ¿no? En el barrio, una papelería, librería, pues de la que vivimos mi madre y nosotros. Él murió cuando yo era pequeña y vivimos toda la vida, ¿no? Eh, entonces, el área profesional a mí siempre me ha importado mucho, o sea, no me ha dado igual. Pero yo no hice carrera universitaria porque en fin, tampoco la familia era muy estable, tampoco se me facilitaron, ¿no? las vías para hacerlo y a pesar de ser súper inquieta a nivel de aprendizaje Sí. y preguntar y querer y tener muchísimas horas de formación, no tengo carrera universitaria, ¿no? Ujú. Eso era un hándicap a la hora de encontrar un trabajo como de mayor nivel, pero a través de las pymes llegué a trabajos muy fascinantes. Estuve en varias startups en la era de Internet, cuando nació Internet, del 92 al 2008. Trabajé en varias startups y siempre, es decir, partía de cero, es decir, me ponían en departamentos que no existían y me pedían que creara algo desde ahí, ¿no? Ahí fue cuando empecé a ver cómo disfrutaba. Disfruto creando empresa. Es que en realidad, os decía antes, es una creación, es como el que pinta un cuadro o el que escribe un libro, realmente es un arte. Eh, y ahí simultáneamente, yo desde los 25 años, eh, es decir, 30 años llevo de autoindagación profunda y comprometida ininterrumpidamente. Siento que he tenido muchísima, no le llamaría así, muchísima eh, ventura porque siempre he estado como muy bien acompañada de esa conciencia, ¿no? Sí. Y para mí es el motor de mi vida, es lo más importante que creo que le puede pasar en la vida de una persona, y hablo en serio, no creo que haya nada
mejor que te pueda ocurrir que ser más consciente día a día. Sí. Y ahí llega un momento, 2008, os decía, que tengo esta visión y digo, esto hay que llevarlo a la empresa. Es una visión demasiado anticipada, anticipadísima, os decía, mujer rubia en Colserola, o sea, no me quemaron en la hoguera porque no era la Edad Media. No, mujer rubia y con 2 gatos, o sea, me hubieran quemado en la hoguera seguro. Ahí abandono el proyecto hasta que en el 2015 la luz es un salvavidas para muchos. El libro de la luz, para muchos miles de personas en el mundo, se ha vendido millones de ejemplares. Para millones de personas en el mundo es el salvavidas. Además, nos da un lenguaje, nos da una lógica conciencial, esta que os he dicho de los colores, nos aporta un contexto, un lenguaje que entre nosotros nos podemos encontrar, y la comunidad TIL en el mundo pues no deja de crecer, ¿no? Eso es un poco como el storytelling. En este momento yo encuentro una motivación para divulgar esto y para trabajar en esto, que os digo que me sorprende a mí misma cada día. Cómo es esta motivación muy, muy profunda. Porque también os digo que de todos los divulgadores TIL, y esto lo digo con humildad, pero también con claridad, ¿no?, que hay, al menos que yo conozca, nadie habla tanto y tan claro de que esto va de conciencia como yo. ¿Por qué? Porque no vende, porque la empresa, la mayoría de empresas no entienden la conciencia y se creen que no van a vender conciencia. Pero yo me he mantenido cada vez, al contrario, más firme en este mensaje, y nos está yendo bien. Y nos está yendo bien, ¿no? Porque creo que estamos preparados. Tenemos que estar preparados porque todos los problemas que tenemos, todos, Ana María, todos, yo no veo ninguno que no esté sujeto a que necesitamos evolucionar en conciencia. Sí. No, eso está clarísimo. Pero claro, la historia es eso, cómo se puede llegar, ¿no?, hasta esta conciencia de TIL, de hacer las cosas de forma diferente. ¿Cómo se puede llegar? ¿Cómo podemos, cómo se empieza para formar una empresa TIL, por ejemplo? Una empresa TIL tiene un empresario, tiene una persona que va a buscar la idea, o se juntan diferentes tipos de personas y van a hacer esta organización o empresa. Porque claro, también la palabra empresa nos sirve para utilizarla dentro de lo que sería la organización TIL. La palabra, o sea, lo que significa la palabra, ¿no? Sí. Gracias por la pregunta. Bueno, primero aclarar, es decir, TIL es un estado de conciencia. Vale. ¿Sí? Es el estado de conciencia TIL. Y eso se convierte en una cultura organizacional, en una forma. La cultura organizacional es como la personalidad en el humano, es como la identidad en el humano. ¿Vale? Tú, pues yo qué sé, pues yo soy mujer catalana, mi biografía es esta, soy de esta manera, tengo el pelo rubio, me gusta un jersey de rayas. Esta personalidad, la identidad, es lo que es la cultura en una organización. Son las normas, la forma de moverse, los principios, los valores. Bien, entonces, decíamos, es un estado de conciencia que produce una cultura. Sí. Esta cultura es lo que os decía, que tiene estos 3 principios: propósito evolutivo, autogestión y liderazgo consciente. ¿Sí? Entonces, dicho esto, cualquier organización o empresa, cuando digo organización es porque pueden ser asociaciones, colegios, cooperativas, fundaciones, cualquier tipo de organización o empresas, del tipo que sea, del tamaño que sea, del sector que sea, puede evolucionar hacia la cultura TIL. Cualquiera. No necesita tener unas condiciones especiales.
¿sí? Dicho esto, primer paso, decidir hacerlo. Decidir de manera coherente querer una evolución en la cultura de tu organización que vaya hacia esta cultura. En realidad lo que se necesita es querer evolucionar. Claro. Y la evolución, y ver que esto va de una evolución de la conciencia. No va de una evolución tecnológica, por ejemplo, ahora aparece la inteligencia artificial. Uf. Las consultoras amigas me dicen que están todas las empresas como locas llamando, los cursos se llenan, ahora quieren hacer procesos de selección con inteligencia artificial, todo con... Yo no niego a la tecnología y me parece que para algunas cosas es posible que nos ayude, pero estoy convencida, lo digo con convencimiento, que se están equivocando. Fíjate que están poniendo la evolución fuera antes de evolucionar dentro. Sí, 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 sí. El otro día leí una frase muy bonita que decía que la humanidad había conseguido tanto que habíamos sabido partir el átomo, pero todavía no habíamos aprendido a partir el pan. Por ahí va, por ahí va. Es claro, yo cuando veo digo, wow, tan, tan bien, o sea, tan avanzada está nuestra inteligencia que conseguimos resolver nuestros problemas con facilidad para ponernos en una inteligencia artificial. Es que para mí me parece tan obvio. Tan bien estamos, ¿no? Que tenemos unos líderes en el mundo que son auténticos zopencos. Pero en general, o sea, vayas donde vayas, mires donde mires el país que mires. Sí. ¿No? Mires en Estados Unidos, en Rusia, mires donde mires, son auténticos zopencos, ¿no? Entonces dices, ostras, con esta inteligencia que estamos consiguiendo, esta organización entre nosotros, ¿vamos ahora al artificial? Bueno, me parece bastante absurdo, ¿no? Dicho esto, el primer paso tiene que ser, pues, ver claro que tienes que ir hacia un modelo evolutivo. Los clientes que nos llaman son de lo más diverso, de sectores, como te decía, cualquier sector, pero todos ellos tienen en común este sentir de que una forma habitual de funcionar, que es un encargado, un jefe, que le dice al otro lo que tiene que hacer, el otro calla, escucha, no piensa y ejecuta. Como mucho opina algo, pero tampoco sabe si se le da caso. Hace un horario, le pagan, o sea, nos llegan empresarios que ven que esta fórmula está caducada y que les está generando muchos problemas. Ahí lo vemos, Ana María, en el número de las bajas laborales por salud mental. Piensa que es la segunda causa de baja laboral en las empresas, la segunda, por detrás de los accidentes laborales. Entonces, ahí estamos viendo una evidencia. Si hablamos de la rotación, la altísima rotación que tienen las empresas, que eso es una pérdida de dinero, ellas que se preocupan tanto por el dinero, no hay nada que genere más pérdida de dinero que la mala gestión con las personas, que la gestión inhumana con las personas, ¿no? O lo que está ocurriendo, que es muy doloroso, que se llama la renuncia silenciosa, que en Europa se está dando este movimiento en el cual la persona, o sea, no tiene ningún vínculo con la organización, con la empresa, le importa un pito la empresa, le da completamente igual, y hay mucha gente joven en esta situación que va al trabajo, millennials sobre todo, va al trabajo, ejecuta una labor, pero en realidad no tiene ningún vínculo y tiene un talento quizás súper brillante, ¿no? ¿Y cómo podríamos hacer para sacar ese talento en ellos? Claro, ¿Cómo se podría fomentar en la organización TIL? Desde los colegios, al final de los estudios, cuando ya tienen que escoger, ¿sería ahí? ¿Cómo se puede hacer? Por eso yo insisto en que TIL es un estado de conciencia y que es aplicable en cualquier organización. También, por supuesto, en todo lo que es la estructura educativa, ¿no? Fíjate que uno de los 3 pilares es el liderazgo consciente. Y el líder consciente, ¿qué hace, no? ¿Cuál es su función? Sí. Se habla mucho, se ha dicho mucho que el líder tiene que servir, ¿no?
O sea, en el argot del management se escucha mucho que el líder tiene que estar al servicio. Bien, eso es en la cultura verde, es la cultura anterior. ¿Por qué? Vale. Porque yo lo veo como, y me vas a entender seguro, como la otra cara de la misma moneda. Es decir, hasta ahora yo, líder, te he sometido a ti, ¿no? Sí. Ahora evoluciono y para compensar te sirvo. Primero, que habría que ver qué es servir y segundo, que en la STIL se entiende de otra manera y el líder es un facilitador de procesos. Entonces, Ah, facilita procesos todo el tiempo. A eso es su dedicación. Por tanto, no está sacar bien. talento de una persona, o sea, ayudarla a descubrir cuál es su talento. Y esto no es tan difícil, pero hace falta conciencia. Si no eres consciente, no puedes ayudar, no es ayudar, es facilitar al otro un proceso para que descubra su talento, ¿no? Entonces, por eso te digo que este punto es importante y como primeros pasos en una organización TIL, yo diría el primero, esta decisión de decir, bueno, o bien porque algo no funciona. Hay una frase muy, muy hermosa que también define esto, ¿no? El cambio se da cuando el dolor de permanecer es mayor al dolor de cambiar. Anda. Muy bueno. Sí, señor. Sí, Entonces, señor. entonces, se puede dar esto, que el dolor sea insoportable y que llames a alguien y digas, ayúdame a tirar para adelante. Se puede dar que lo veas claro y tires adelante, pero entonces hay que trabajar en estas tres que tenemos aquí en el faldón, ¿no? En Sí. estos tres principios que tenemos aquí debajo y aplicarlos, pero entonces hay que ordenar, ¿eh? Una evolución TIL hay que ordenarla, porque si no es demasiado, abarca demasiado, ¿no? Entonces podemos empezar por el propósito, podemos empezar por el liderazgo consciente, podemos empezar por la autogestión, no importa, por uno de los tres principios, en una área, en varias, en un enfoque, es decir, hay que ordenar muy bien. Las empresas TIL lo que tienen es que hay mucha claridad, mucha simplicidad y mucha agilidad. Porque por ejemplo, una cosa que veo mucho en las empresas verde, naranja, incluso ámbar, es que me vienen y me dicen, es que se lo he dicho 40 veces y sigue haciéndolo igual. Yo siempre digo, bueno, si a la segunda no ha funcionado, quizás tendrías que pensar en hacer otra cosa. Claro, claro. Un Claro. líder que facilita, precisamente dice, Eps, se lo he dicho 2 veces y no lo registra. ¿Cómo facilitarle que entienda algo que yo creo que es importante que entienda? Ahí luego veremos el otro cómo responde, porque a lo mejor el otro te responde de que eso no es importante para él o para el trabajo que está haciendo, ¿no? El Sí. líder tiene que estar dispuesto también a reconocer sus errores, si es consciente lo hará tranquilamente. Entonces, bueno, no sé si he respondido a tu pregunta. Yo creo que sí. Lo que sí que veo es eso, ¿no? Que todavía hay las organizaciones TIL, ya no es eso, simplemente es el pensamiento de poder tener un, algo, porque diré la palabra, un trabajo. ¿Vale? Para mí, trabajo es trabarte abajo, en lo que estás diciendo, en el dolor, en el sufrimiento, en el infierno. El pensar en que pueden hacer algo diferente. Puedes hacer algo donde estés obrando y disfrutando y dando todo ese trabajo y esas horas para un bien común al final, que es lo que nos decías al principio. Es un bien común en el cual todos van a salir recompensados, no solamente por el dinero que cobren, sino por las relaciones humanas, por el poder aportar lo que has venido a traer al mundo. Claro, yo creo que lo más importante aquí es dar esa información. Sí, y déjame decirte algo que antes lo quería abordar y se me ha pasado y seguro que a la gente que nos acompaña le va a gustar y lo va a entender. Ese estado de conciencia TIL conecta con la conciencia del ecosistema. Yo os decía antes, una TIL, su analogía es una célula, si os fijáis, o el cuerpo humano sería. Por ejemplo, es muy claro esto, el cuerpo humano. El cuerpo humano
tiene dos liderazgos que son fundamentales, que sería el cerebro y el Sí. corazón. Si ellos dejan de funcionar, tú te mueres. Si deja de funcionarte una mano, tú no te mueres, pero se te va a complicar bastante la vida. Esta sería como una analogía de organismo autogestionado, ¿bien? Porque el cerebro sí le provee, ¿no? Facilita a todo el organismo su funcionamiento, pero no le dice a las células hepáticas, es decir, no les está diciendo cómo tienen que hacer su trabajo, Exacto. sino que todo el sistema hepático sabe cómo hacerlo. Bien, este ecosistema, que es una empresa, que es una organización, os decía, es fascinante porque tiene una conciencia propia, tiene un alma propia. En este caso, alma y conciencia serían sinónimos, ¿sí? La organización es más que su fundador, que su dueño, que el equipo. Está claro que cualquiera de estos humanos fallece y la organización sigue adelante. Sí. Wow. Fallecen todos los que están y la organización sigue adelante. Es un ecosistema con un alma propia, con una conciencia propia. En la STIL conectamos con esta conciencia y es esta conexión real que no es esotérica ni espiritual solamente, es técnica, es real y es la que te está dando una orientación y una información. En realidad, solo conectando con esto puedes tomar decisiones por el bien mayor de todas las partes, ¿no? Entonces, cuando yo entro, por ejemplo, como consultora en una organización y a veces me dicen, pero ¿cómo haces esto, no? Parece magia, ¿no? Y lo hago porque todo el tiempo estoy conectada con este alma de esta organización. Entonces, esto es algo muy desconocido. Esto a muchos les puede sonar, qué sé yo, a brujería, qué sé yo, pero esto se va a ir, lo digo, o sea, medio en broma, medio en serio, porque hablamos del mundo empresarial que todavía andamos con Excels y nada más que Excels, pero poco a poco vamos a ir descubriendo que esto, la ciencia nos va a ayudar a descubrir que esto es real, que exacto, que el ecosistema tiene su propia alma y que cuando conectamos con este alma, la conciencia del ecosistema nos ayuda a crecer. Ahora bien, tenemos que tener lo que hablábamos antes, una conciencia mínima para poder conectar con todo eso, o sea, tener tu receptor disponible, ¿no? Como tu antena bien limpia, bien ¿no? Ajustada. Sintonizada, exacto, para poder captar todo esto, ¿no? Estoy segura, Ana, que en 10 o 20 años todo esto estará mucho más desarrollado, mucho más reconocido, pero ahora mismo, pues bueno, este discurso que os estoy dando yo Sí, es innovador. es muy innovador y nadie más lo está dando. ¿Por qué? Porque tienen miedo de no ganarse la vida, ¿no? Dijéramos, pero la realidad es que cuando yo lo divulgo, cada vez encuentro más ojos brillando Claro. cuando lo escuchan, porque es como que, wow, es Claro. esto, ¿no? La gente siente resonancia porque es por aquí. Claro, no solamente es el empresario si tiene un mínimo de inquietud, le van a brillar los ojos, pero también es el obrero, el que está trabajando para esa empresa, que dice, ojalá me vieran, ojalá verdaderamente me viesen y yo me pueda ver y yo me pueda expresar con todo lo que puedo hacer por esta empresa. ¿Cuánta gente hay que en un principio está así y al final se acaban aburriendo? Sí, piensa que además hay un valor añadido. Ojo, porque esto algunas están haciendo trampa, ¿no? Este año, por ejemplo, piensa que hemos salido en El País, en el suplemento Economía del País, del Dominical, como puso un título un amarillista, el periodista, ¿no? Que puso las empresas sin jefes, porque no es sin jefes, es con jerarquías de conciencia, pero en fin, él dijo, tengo que poner un título que llame la atención. Tú piensas que las organizaciones TIL se buscan en todo el mundo, las buscan los periodistas, las buscan los empresarios, se convierten en referentes de este tipo de organizaciones en el mundo. Eso por un lado, pero si supieras cuánta gente me conecta por LinkedIn para decirme, Begoña, ¿conoces una empresa TIL donde yo
pueda trabajar. La Claro. gente, lo que tú me decías, ¿no? La gente quiere trabajar en lugares así. Imagínate todos los que estamos en este camino del despertar, queremos lugares así, ¿no? Entonces, por eso que yo ahora ya soy mujer rubia y menopáusica, o sea, ya ahora ya no puedo tener más cosas de contra, ¿no? Pero con todo esto me levanto y digo, es esto, o sea, pues eso, Claro. es la menopausia que digo, de perdidos al río y No yo queda voy a... más tiempo, Begoña, hay que No, hacerlo ya o tal ya. cual, tal cual. Esa es la amorosa menopausia que te da esta fuerza, ¿no? Es que, claro, desde aquí, ¿no? Podemos hacer esa afirmación o afirmación de qué maravilloso es el mundo desde que están las organizaciones TIL. Qué felices somos todos trabajando en ellas. Eso sería la formación, ¿no? Sí, sí, Claro. maravilloso. Sí. Porque yo tengo la gran suerte de poder trabajar en lo que más amo, ¿sí? Que son trabajar con las plantas, ir al bosque, caminar, como, ¿qué más puedo pedir? ¿No? Y encima hacer estos programas maravillosos donde personas como tú venís a darnos conciencia. Eso es lo más maravilloso que esta noche he mirado en mí estupendamente pensando en eso, ¿no? En ese momento en el que cada persona pueda encontrar su trabajo perfecto. Y no trabajo, sino su labor perfecta, porque todos y cada uno de los seres que estamos aquí hemos venido a traer algo diferente. Totalmente. Su función, como bueno, hay una función como ser humano que forma parte de la especie, al menos yo la tengo muy en cuenta, que para mí tiene que ver con esta conciencia y esta coherencia de conciencia, y luego hay una función en la materia, ¿no? Algo que es lo que tú haces, lo que tú llamas la labor, ¿no? Y ahí también es valiosa, personal, intransferible, la de todos y cada uno de los humanos del planeta, ¿no? No sé cuántas personas nos han acompañado, si te han hecho preguntas o no, cómo están, No, qué les hoy no parece, porque que sepan que no las estoy viendo. No han hecho preguntas, nos han dicho que Elsa, que está en Argentina, excelente invitada. Todo el mundo se ha quedado con la boca abierta escuchando. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Porque claro, tú estás ahí, en pleno trabajo, aportando todo eso para quien verdaderamente lo necesite. Y como es maravilloso lo que me has dicho, que te llaman o te escriben para saber dónde hay una organización TIL, para poder trabajar en ella, presentar el currículum para ver si pueden entrar, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde se te puede encontrar? Bueno, en LinkedIn es la red social donde soy más activa y suelo publicar. De hecho, hay varios desarrollos porque ahora estamos en pleno Training TIL. Hemos sacado la primera edición del único Training TIL 100% TIL del mundo. Ajá. ¿Por qué? Porque el hilo conductor es la conciencia. Por eso nos ponemos el título único 100% TIL, ¿no? Y estamos ahora en la primera edición que lo acabamos de lanzar y ahí no te imaginas las herramientas que estamos facilitando. O sea, tenemos el esquema de las áreas de conciencia de la organización, tenemos el cuadrante mente-conciencia y son todo herramientas para facilitar esta evolución, ¿no? Entonces, en LinkedIn es donde me puede encontrar y en el canal de YouTube también, donde, pues bueno, publico pequeños vídeos, también seguramente, ¿no? Editaremos esta conversación tan interesante que me has brindado y podremos ponerlo ahí. Y también en mi página web. En mi página web hay un cuestionario de autodiagnóstico. Es muy facilito de hacer, son 10 preguntas para que tú respondas sobre la organización en la que estás. Ajá. Y te vamos a enviar un resultado. En los 3 principios que hemos hablado, te vamos a enviar en qué puntuación estás. Si has aprobado justito, si has aprobado sobradamente o si has suspendido en las 3. Te vamos a enviar un informe personalizado. Entonces, os animo a hacer el cuestionario de autodiagnóstico. Yo enseguida que cuelgue me voy a hacerlo. ¿Cuál es tu página web? Es Begoña Castillo con NY, porque no me permiten la ñ en internet.com. Ay, es verdad. Por eso es así, claro. Claro.
begoñacastillo.com. .com. Ahora mismo la pongo, begoñacastillo.com. Sí. Y ahí entonces lo veréis enseguida el cuestionario, que es curioso, interesante, porque con las preguntas tú ya ves en qué tipo de organización estás. Vale. ¿Qué nos dirías para finalizar la entrevista de hoy? Bueno, la he disfrutado muchísimo. La verdad es que tus preguntas han sido muy valiosas, porque sabes que pregunta y respuesta son la pareja de baile. Entonces, sí, hemos bailado bien hoy. Hemos bailado muy bien, he disfrutado muchísimo hablando contigo. Agradecer a las personas que han estado y como también esperar, ¿por qué no? Esperar que este mensaje siga calando, siga resonando y que seamos muchos convencidos, ¿no? Esta semana discutía de manera constructiva, ¿no?, con una cliente que decía, es difícil ser TIL. Y yo le decía, eliminemos la palabra difícil, hablemos de desafío y vayamos a construir, ¿no? Porque es difícil dependiendo del estado de conciencia del que se parta, es más o menos difícil, pero es desafiante, es lo que necesitamos, vamos a por ello, ¿no? Ojalá hoy hayamos puesto otro granito de arena tú y yo, Ana María, en esto, ¿no? Es lo que queremos, es lo que queremos. Cualquier persona que trabaja lo quiere y lo desea. Desea estar haciendo algo maravilloso en su vida. Entonces, hay la posibilidad y es la organización TIL. Si estás trabajando y tienes proyectos, ¿por qué no montarla tú? ¿Por qué no montar tú tu propia organización TIL? Absolutamente. Y si montarla de cero, discúlpame, montarla de cero es muchísimo más sencillo que evolucionar una cultura que lleva 40 años estancada o 30 o 10. Claro. Y además es que vas a entrar en la plenitud, que es la consecuencia de las organizaciones TIL, es la plenitud. Me ha encantado lo que has dicho antes, que la organización TIL, como tiene un alma propia, no porque se muera el dueño se va a ir a hacer gárgaras la empresa. Porque claro, si ha sido una empresa en la cual no ha habido ese alma que unía a todos los que trabajaban, el hijo o los descendientes, los que van a heredar la empresa, no van a tener ninguna ganas de seguir adelante con ella. Y la harán al final, pues, que se destruya. En cambio, si tiene su propia alma, si podemos construir esas organizaciones con su propia alma, que sirva para el bien de toda la humanidad, ¿qué más podemos pedir? Fíjate, un dato, ahora no me acordaré con precisión, pero solamente, o sea, en el caso de las startups, solamente el 20% superan los 3 años. Todas esas startups que escuchamos, solo el 20% superan los 3 años. En las empresas en general que llegan a segunda generación o que superan los 10 años, solo está el 30%. El otro 70% fenece por el camino. Y si nos encontramos empresas como muy longevas, las encontramos en Japón. Empresas que tienen hasta 1000 años. ¿Por qué? Porque lo que les une es el propósito. Todas ellas hacen, unas fabrican incienso, otras hacen como unas malas para la oración. Es decir, les une un propósito y eso es lo que da longevidad a una organización, la conexión con su alma, más allá del ego particular de cada uno, ¿no? Ahí está. Pues gracias, Begoña. Gracias a todos los que habéis estado. Gracias a todos los que nos vais a ver después. Esta es una entrevista para verla hoy y dentro de tiempo. Y el poder llegar y decir, ya tenemos esa organización TIL, ya conozco una personalmente. Tú ya las conoces, Begoña, pero nosotros tenemos que conocerlas, tienen que llegar a nosotros y tenemos que montarlas nosotros con tu ayuda. Totalmente. Eso, os animo a hacerlo, de verdad. Exacto. Y si no, ya te tenemos aquí en www.begoñacastillo.com, Begoña con NY, porque la ñ con la cosita que tiene encima no nos lo dejan poner. No nos lo dejan en internet. No nos dejan ponerlo. Algún día conseguiremos que la ñ surja. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A todos. Gracias a ti, Begoña, y hasta otro día.
que ya Hasta nos pronto. podremos hablar. De acuerdo. Adiós. Hasta dentro de 15 días en Encuentros Mágicos con el lenguaje de luz. ¿Sabes lo que es el lenguaje de luz? ¿No? Es maravilloso. Bueno, te tienes que venir dentro de 15 días, Begoña. Vale. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Buenas noches.